Otro día cargado de noticias, como es normal. Hoy por fin el delegado del gobierno ha acudido ante la juez que le había convocado como investigado para saber si había cometido un delito de prevaricación al autorizar la manifestación del 8M. Todo esto ha provocado un lío enorme que ha puesto nerviosísimo al gobierno. Ha provocado incluso, como saben todos ustedes, la destitución del coronel Pérez de los Cobos por un informe elaborado por sus fuerzas bajo su dependencia en condición de policía judicial. Esto provocó además la dimisión de dos tenientes generales, entre ellos el DAO, es decir, una crisis enorme, provocó Marlaska para escuchar que el delegado ha dicho que no había ninguna recomendación que me obligara a prohibir el 8M. Ha dicho, por tanto, de que no había ningún elemento, nada que le condujera a ello, ni había opiniones de los expertos sanitarios. No se entiende tanta preocupación. Vamos a ver ahora cómo evoluciona esta instrucción, qué otras declaraciones convoca la juez, qué es lo que dicen, y a partir de ahí a ver qué es lo que finalmente decide. Cuando desde la izquierda y el gobierno, ¿no?, pues se critica pues que se judicialice, pues yo les voy a dar dos datos, ¿no?, muy sencillos. La justicia italiana interrogará nada más y nada menos que al primer ministro Conte y a dos ministros por su gestión de la crisis del COVID, y el Tribunal de París abre un posible proceso contra ministros por su gestión del COVID que apuntaría a titulares de trabajo y sanidad. Es lo que pasa en las democracias. Los políticos tienen que asumir que han de ser controlados lógicamente políticamente en el Parlamento, pero esto no basta si hay personas, entidades que se consideran pues afectadas, perjudicadas por una actuación gubernamental. Noticia positiva, y es que el Congreso ha aprobado sin ningún voto en contra y solo la abstención de Vox el ingreso mínimo vital, ¿no? Esto es una actuación que, como saben ustedes, persigue frenar la pobreza de las familias e impulsar la inclusión laboral de estos colectivos. Esperemos que se gestione bien, que el dinero llegue. Hablamos de entre 461 euros hasta 1.015 euros mensuales, con toda la complejidad que ustedes conocen, y esperemos, insisto, esperemos que no sea desincentivador a la hora de buscar un trabajo. Por otra parte, este Congreso que ha aprobado, como decía, este ingreso mínimo vital, pues ha tenido bronca, pues como cada sesión de control, como no podía ser menos. Por una parte, Sánchez, con arrogancia, pues es aquello de pregunte usted lo que quiera, que yo voy a contestar lo que me dé la gana. Y así ha sido con Casado. Ahí no ha dado la oferta de 4 pactos que ya lanzó en su día, es decir, tanto insistir desde el ámbito político y mediático, pues como se demuestra, el gobierno no tiene ningún interés en llegar a acuerdos con la oposición. Irene Montero ha criticado la criminalización del 8M, pero ¿quién criminaliza el 8M? Por Dios, pero si nadie criminaliza el 8M, lo que se trata es de dirimir si se hizo o no se hizo bien el mantener esa convocatoria de manifestación feminista. Es que aquí resulta que si criticas cualquier cosa que a la izquierda le da la gana, eres antifeminista, manda narices, ¿no? Y luego, pues Olona, la diputada de Vox, pues ha puesto en un compromiso a Marlaska, como siempre, ¿no? Ha dicho que los ceses son porque odia a la Guardia Civil y el origen está en Bilbao hace 20 años. Bueno, vamos, ha sido una intervención muy tensa la de Marlaska y muy tensa, lógicamente, también la de Olona, por tanto, y ahí luego el ministro de Interior también ha aprovechado pues el enredo que provocó el vicepresidente Iglesias sobre acabar con la naturaleza militar de la Guardia Civil para aclarar primero algo obvio, ¿no?, que no es ningún obstáculo esta naturaleza para respetar sus derechos y libertades, ¿no?, y que el gobierno se mantiene firme. Y otro que ha montado un lío, pues el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, yo no lo entiendo, además es magistrado, considera que España se encuentra en medio de una crisis constituyente. ¿Pero qué es eso constituyente? Eso es los planteamientos de la izquierda radical y antisistema, que quieren acabar con la monarquía, quieren acabar con lo que llaman el régimen de la Constitución, el régimen del 79, y quieren, por tanto, ir a un modelo, pues Dios nos coja confesados, ¿no? Por tanto, no entiendo yo muy bien al ministro Campo por qué dice estas cosas tan extrambóticas, ¿no? Entre cosas también muy desagradables, muy injustas, ¿no? Pues Interior acerca al País Vasco a 4 presos etarras que nunca han colaborado con la justicia. Es muy triste que condenados por delitos de sangre que intentaron acabar con la democracia española ahora pues se les acerque. ¿Qué le vamos a hacer? Otra noticia, pues también muy inquietante, el 54% del dinero gastado por sanidad en material fue a parar a proveedores desconocidos. Sí, proveedores desconocidos.
que esto lo hubiera hecho un gobierno de centro-derecha, ¿no? Por tanto, estamos hablando que el gobierno lleva invertidos en el Ministerio de Sanidad en este material más de 1.000 millones de euros, ¿no? Y no olvidemos la desprotección que sufrió el personal sanitario. Mientras tanto, una gestión lamentable, ¿no? Vengo diciéndolo y no voy a cansarme de ello, ¿no? Y España sufrirá la mayor recesión mundial si hay un rebrote. Sí, sí, han escuchado ustedes bien. Es decir, si hay un rebrote, los datos ya adelantados del Banco de España, es decir, una previsión pues desastrosa para la economía española. Saben todos ustedes muy bien que dependemos mucho del turismo y de la hostelería, donde son muy importantes para nuestra economía y han quedado desgraciadamente muy tocados, el sector del automóvil, si eso se añade pues la destrucción de empleo que se ha provocado, todo un escenario muy muy preocupante y mientras tanto a este gobierno solo se le ocurren recetas extrañas de izquierda radical. ¿Y los sindicatos qué proponen? Pues trabajar solo 4 días a la semana. Bueno, en cualquier momento proponen 3, o mejor que no trabajemos, ¿no? ¿Qué cosas hay que oír? Mientras tanto, la Reserva Federal prevé que la economía de Estados Unidos caiga un 6,5% este año. Afortunadamente para ellos, la Reserva Federal mantiene el tipo de interés y asegura que utilizará todo el abanico de herramientas, es decir, inundará de dinero, que es lo que hay que hacer la economía española para poder, estadounidense, para poder hacer frente al desastre, ¿no? Luego, finalmente, pues la vuelta al cole será presencial. Es muy importante volver a la normalidad, que los alumnos puedan tener actuación presencial por parte de los profesores. Eso es fundamental. No me cansaré de decirlo, es de sentido común. Y luego también se ha demostrado que, desgraciadamente, pues hay muchas familias que no tienen ordenadores, que no tienen tablets y que a veces somos insensibles a la hora de no entender que la realidad española pues es muy compleja, como es lógico. Esta es una gran nación, pero no todo el mundo tiene las mismas posibilidades. ¿Y cuál es la responsabilidad de las administraciones públicas? Luchar para que eso sea así. Finalmente, Suecia archiva el caso de Olof Palme, ese crimen hace 34 años que dejó sobrecogido a todo el mundo. Yo, lógicamente, tenía edad como es normal, y apunta a un publicista, Stig Engström, que ya fue interrogado en su día, era un hombre que odiaba al primer ministro y parece ser que habría sido el criminal, pero murió hace 20 años, por tanto se cierra sin poder ni procesarle ni interrogarle.